Hoy nuevamente con un tema complejo, trascendente y controversial. Vamos a hablar de un personaje que ha sido analizado, tratado, estudiado por diferentes historiadores, por diferentes sociólogos, pero ahora lo vamos a ver bajo mi lectura de este profesor de historia, abogado y sobre todo un estudioso de las fuentes primarias, de las crónicas que hablan sobre la vida de Francisco Pizarro. Se han hecho comparaciones de Pizarro con otros conquistadores, sobre todo con Hernán Cortés, pero hay que tener en cuenta la vida de Pizarro. Primero, Pizarro fue un soldado en la Europa medieval, podríamos decir, ¿sí? Cuando Europa estaba en plena guerra entre estados, se enfrentaban España contra Francia, España contra Portugal, y sobre todo en las famosas guerras de Italia, donde Francisco Pizarro fue un soldado destacado. Es por ello que cuando llega a América, él se relaciona y es capitán, lugarteniente de famosos hombres como el bachiller Enciso, Nicolás de Obando, Nicuesa, conquistadores de la América. En esa época, todo lo que viene a ser lo que actualmente es Colombia y Venezuela. Entonces, él es pionero, y no se toca de eso, por ejemplo, que Pizarro fue pionero de la conquista de Colombia, porque estuvo en esos descubrimientos. Es en esos trances que se une al gran Núñez de Balboa, y es en esa selva colombiana donde cuando un grupo de soldados se pelean por un pedazo de oro, Panquiaco, el hijo del cacique, esto es el jefe local de la tribu, le dice: ¿por qué se pelean por tan poquito oro? Hacia el sur hay un reino poderoso, lleno de oro, necesitan más hombres. Esa noticia que la recepciona Balboa, capitán y conquistador, que debió ser el descubridor del imperio de Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, con ese objetivo, él llega a Panamá y descubre el Océano Pacífico. Obviamente, no lo dudo yo, quien escucha la historia de ese imperio mítico lleno de oro es Pizarro. Y llega Pizarro a Panamá, donde ocurren una serie de situaciones. ¿Por qué digo que es el elegido Francisco Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo? Porque antes de él, número uno, debió ser Balboa. Balboa hizo un trabajo, Panquiaco, el hijo del cacique comadre, llega, descubre el Océano Pacífico y prepara su expedición hacia el sur, hacia el Levante, como se llamaba en esa época. Pero lamentablemente es ajusticiado por el gobernador Pedro Arias Dávila, su suegro, y justamente utilizando a Pizarro para que lo tome prisionero, su lugarteniente y amigo, y como premio, Pizarro es nombrado alcalde, y fue alcalde de la ciudad de Panamá. Por eso es que ahí se encuentran algunos documentos firmados, donde ya a Pizarro se le exigía pues tener un dominio de saber escribir. Entonces, acá se quiebra el mito de que era una persona analfabeta. Ya, pues es alcalde, tenía que aprender a escribir. Entonces, acá quebramos otro mito, que sí, este era un hombre que ya pues tenía un dominio de la escritura. Y estando Pizarro, se armaron, eso es lo que no se cuenta, se armaron expediciones hacia el Perú, más claro, o lo que se llamaba Levante en ese poder. ¿Y quiénes fueron? Primero fue Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya se fue a unos kilómetros entre Panamá y el norte de Colombia y se entera de un poderoso imperio al sur. Pero se enfermó, se arreglaron sus hombres, no tuvo el temple, esa es la palabra, el temple que después demuestra Pizarro pues en situaciones adversas, y se regresa a Andagoya y da la noticia de la presencia de este imperio incaico. Otro fue Francisco Hernández, conquistador. Pedro Arias Dávila le da también poder para que vaya a conquistar el Mar del Sur, Levante o el imperio de los incas, pero también se sospecha de traición y lo manda a justiciar. Otro tercero, Juan Basurto, otro conquistador que también organiza la expedición, caballos, armas, tropas, indios auxiliares, y muere en ese intento. Miren, qué curioso, miren
¿Cuántos hombres han pasado? Balboa, Hernández, Basfur, Tuandagoya, para que sea el elegido Francisco Pizarro. El segundo mito es entre Cortés y Pizarro. Obviamente se ha querido magnificar, resaltar las proezas de Cortés con las proezas de Pizarro. Primero, mis queridos amigos, Cortés fue un gran conquistador, no lo vamos a negar, pero si revisamos, no lo digo yo, la historia o los historiadores, Mira Caballos hace un excelente trabajo al respecto, la hazaña de Pizarro fue más grande que la hazaña de Cortés. Cortés era un hombre de letras, un conocedor, también fue alcalde, pero era una persona que escribía muy bien, porque fue bachiller, estudió leyes y conocía el derecho Cortés. Entonces, es en el camino que se hace militar, y cuando llega Cortés, con mucha fortuna, con hombres experimentados, ¿no? que estuvieran a su lado, Bernal Díaz del Castillo, que después escribe su obra, etcétera, logró él conquistar un imperio odiado por sus vecinos porque los aztecas eran crueles, exigían sacrificios humanos, y tuvo el apoyo de grandes líderes, grandes experimentados conquistadores, Pedro de Olid, entre otros. Pero era un hombre de leyes y se hizo un hombre de armas. En cambio, acá se quiebra este mito. Gomara habla que era un porquerizo, pero ya después en unos estudios se habla que en España, pues en esa zona, hay muchas donde se crían puercos, y es algo natural, darle de comer a los chanchos, darle de comer a los pollos. Yo tengo familiares de la sierra, donde pues donde se le da de comer a las gallinas, a los cuyes. Eso no me hace pues que sea, o a los chanchos, ¿por qué no? Un porquerizo. O también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ser un héroe que viene de abajo, ser un conquistador, o ser un hombre que viene de abajo? Yo no le veo nada malo que se resalte, si es que fuera así, porque ¿quién le habrá dado ese dato que cuando era joven fue pues un hombre que criaba chanchos? Para dudar. Bueno, en este mito de que Cortés fue mejor que Pizarro, se quiebra, porque Pizarro era un hombre de armas desde Europa, y cuando llega se le reconoció como un hombre de armas, porque fue capitán y lugarteniente de grandes descubridores. Y cuando llega a Panamá, ya era un soldado conocido, ya tenía frisado pues entre los 50 años una edad madura, y se une pues a otros conquistadores. Pero el logro de Pizarro, no con pocos hombres, sino con hombres experimentados, y la conquista de todo un imperio, de la derrota de varias batallas, demuestra que Pizarro fue mejor soldado y fue un hombre experimentado de armas que Hernán Cortés. Vamos a hablar acá de Pizarro el cruel, Pizarro el destructor de imperios, Pizarro el genocida, que se escucha hablar sobre todo por las voces indígenas. Pizarro fue un militar, un hombre de armas, un hombre que a lo largo de su experiencia, años en América, aprendió a vencer al enemigo. Y en esa época, ¿quién era el enemigo? El indio, el indígena, el aborigen, el americano salvaje, porque él se enfrentó al salvaje. Si ustedes revisan un poco la historia, van a ver que murieron muchos soldados españoles en esta época de conquista, como debe ser una guerra. Cuando viene Pizarro en sus primeros viajes, fue un viaje de sufrimiento. El primer viaje que tuvo fue de exploración, el segundo viaje de descubrimiento y el tercer viaje de conquista, ya un hombre experimentado en las guerras indígenas, por eso les digo. Pero en este primer viaje sufren mucho hambre, padecen mucho los soldados y mueren mucho. Pasaron situaciones adversas, tal vez así que muchos se regresaron, muchos ya no querían, porque la zona, los que conocen la geografía de Colombia, en la zona costera, es una zona de manglares, inclusive hasta llegar a Tumbes, Tumbes, hay una zona de manglares, de rocas empinadas, una zona muy agreste, donde sufrieron muchos en el primer viaje. En el segundo viaje ya logran tener conocimiento de un reino, del reino de Peruquete,
no de un río, sino del reino de un tal Peruquete. Y ahí nace Vámonos al Perú. Tienen ellos contacto con una balsa, ¿no?, totalmente diferente, donde se nota por la ropa, por la expresión, por el lenguaje, por los adornos, por los atavios, que estamos hablando de un grupo de personas con cultura. Y es ahí donde se llevan a los primeros intérpretes. Martinillo, Felipillo, eran 3. Francisco Pizarro, conociendo con los traductores la observación que hizo en sus primeros viajes, sabe que tiene que enfrentarse a un gran imperio, o al llamado Tahuantinsuyo, gobernado por Huayna Cápac, un poderoso rey con miles y miles de soldados. Entonces, para tener una libertad de accionar, se va a España, donde se entrevista con los potentados españoles. No estaba el rey Carlos V, se entrevista con la esposa del rey Carlos V para obtener el permiso. Pero acá quebramos otro mito, que lo he leído, que dice que Pizarro sufrió mucho en su niñez, porque era un hijo, se utilizaba esta palabra, bastardo, era un hijo de otro compromiso. Entonces, que creció con mucha tristeza, padecía mucho. Pero sin embargo, lo que hace Pizarro es traer a sus hermanos y familiares. Entonces, acá se quiebra ese mito, por lógica, de que él estaba aislado, que no tenía, que lo rechazaban. No, porque muy bien se entrevistó con Hernando Pizarro, su hijo legítimo de Pizarro, el famoso Pizarro el Largo, que era su padre, famoso soldado español. Y Hernando Pizarro, hijo legítimo, acepta y se vuelve su mejor consejero y el que tomó las grandes decisiones en la conquista del Perú. Gonzalo Pizarro, también otro hermano, Martín Pizarro, y por parte de su madre, Martín de Alcántara, y primos, entre ellos Pedro Pizarro, etc. Y viene gran número de familiares, los Pizarro, los Orellana, los Alcántara, América. Entonces, ¿dónde está ese hombre que era rechazado, que fue expulsado de la familia? No concatenan, no hay congruencia con todas esas afirmaciones, ¿no? Se nota que es un hombre respetado, es un hombre querido, que todos le creen y abandonan lo que están haciendo para irse y lo aceptan como su líder. Llega Pizarro a Panamá, se traslada allá al norte y empieza la verdadera conquista. Almagro, que tuvo un rol trascendental, se queda en Panamá reuniendo armas, juntamente con Hernando de Luque, que nunca vino, curiosamente socio, que nunca llegó al Perú, pero que detrás de él había las finanzas de los judíos. De eso lo vamos a tratar en otro tema. Entonces, llega Pizarro ya al Perú, no llega al Perú. Ese es otro mito que dice, hay que precisar esto, porque acá viene la posición indigenista, la posición ecuatoriana, la posición peruana, la posición colombiana, chilena. No, Pizarro llega al Tahuantinsuyo, un imperio que abarcaba desde Colombia hasta Chile. No llega al Perú, señores, no llega a Ecuador. Entonces, cuando llega, él llega a una parte, a una zona que actualmente pertenece al Perú. Y cuando llega, ve el enfrentamiento entre los de la Puna contra los Tumbes, un enfrentamiento feroz, el cual él, con ese conocimiento y esa experticia en la lucha contra los indígenas, logra captar a ambas facciones y sabe que el nuevo Inca, el nuevo líder del imperio, es Atabalica. Otro mito, que decir que se llamaba Atahualpa. No, yo que he leído, y por favor, no se dejen llevar por mí, revisen, todos los cronistas, o sea, todos los escritores de los primeros años, señalan un nombre, que es Atabalica o Atabalipa. Lo dice Pedro León, lo dice Jerez, etc. Es después con Garcilaso de la Vega, obviamente
hijo de una madre, de una princesa incaica, enemigo de la facción de Atahualpa o la facción de Quito, que le llama Atahualpa. Y los que conocen el idioma quechua, Hualpa significa gallina. Y yo no creo que un líder, el rey, el emperador o el inca, el hijo del dios Sol, porque era venerado como dios, se llame gallina, pues. Entonces, otro mito es, me quedo con la palabra Atahualpa. Yo veo algunos youtubers que se respetan, algunos historiadores que se respetan, que dicen no, que hay que entender, no, hay que entender pues que nos podemos equivocar, que los soldados españoles o los cronistas se pudieron equivocar en algunas palabras, pero fueron los cronistas que tuvieron acceso, sobre todo Pedro Cid León lo llama Tabalica y es un cronista muy concienzudo, y todos, Cristóbal de Mena, Sancho de la Hoz, el mismo Hernando Pizarro en sus escritos, los llaman así. Entonces, otro mito es que al Inca no se le llamaba gallina, pues, sino que era Atahualpa. Llega Pizarro, logra dominar a esas tribus, a esas etnias, y se va a la conquista de Cajamarca. Y acá viene una serie de mitos. Se ha tildado al señor Francisco Pizarro. Yo no estoy defendiendo, primero hay que aclarar porque siempre sale esa crítica. No, defiendes a Pizarro o critican a, por ejemplo, a Del Busto Usturru. No, pizarrista. No, Pizarro fue, como todo hombre de su época, ¿no? Con ambiciones, en sus momentos cruel, en sus momentos conciliador, pero sobre todo fue un hombre de guerra que supo liderar a soldados. En otros casos, como Pascual de Andalucía, se rebelaron, se enfermaron, no. Fue un hombre que supo comprender la política, lo dice Alan García en su Rey de la Baraja, que supo comprender la política y supo utilizar. Y es así, mis estimados señores, que se quiere el mito del imperio perfecto que tenían los incas. No, pues, no, lo sostengo, no era un imperio perfecto. Tenía problemas y debilidades, había ambición, ¿por qué no corrupción? Existía todo eso. Y existía sobre todo odio. Escuchaba a un joven historiador que los incas eran justos, o eran crueles pero justos. Si tú no aceptas mi política, vas a tener todo esto. No era así, pues. Los incas, con un ejército poderoso, eran en su momento crueles. Tal es así que cuando pasaban por un determinado territorio de miles de habitantes, quedaban pocos. O sea, hacían un verdadero genocidio, porque destruían, desaparecían etnias. Y entonces eran odiados. Y eso se demuestra acá, cuando Pizarro se va hacia la conquista de Cajamarca. ¿Se va con quiénes? Con los tumpis, con los de la isla de Puna. Y obviamente, ¿quiénes vinieron? 167 soldados, no, eran 167 militares que venían pertrechados con armamento de la época medieval, la mejor de Europa, con picas, con ballestas que pedían flechas de metal, entre 6 a 7 flechas de metal, ante un arco indígena aborigen, que era una flecha de madera. Venían con petos, corazinas, a ellos se adicionaba las alabardas, las hachas, las espadas del famoso acero español, que partían en dos a la persona, el famoso mosquete, los famosos cañones. Si en este momento, en pleno siglo XXI, una bala asusta a un hombre moderno, imagínense ustedes lo que debió ser en esa época, donde no se conocía ese ruido. Ver sobre todo a los caballos vestidos, acerados, y encima un hombre. Yo me imagino, y por lógica, señores, ellos estaban viendo, no sabían lo que era su centauro, pero estaban viendo una monstruosidad, un enorme animal con patas, acerado, y encima torso y cara de hombre, no centauros. Se quiebra ese mito de la unión del Tahuantinsuyo, pues todopoderoso. No, el Tahuantinsuyo estaba en constante guerra y había terminado una guerra entre Atahualpa y Huáscar, y una guerra sangrienta, donde hizo, ¿verdad?,
Atabalika, o llámenlo Atahualpa, hizo un verdadero genocidio, porque en el Cusco exterminó a los familiares de Huáscar. Entonces, ¿dónde está esa defensa del indigenismo? ¿A quién defendemos? ¿A la panaca de Atahualpa o Atabalika, o a la panaca de Huáscar, que es la verdadera, la elegida, la legítima, y que fue exterminado? Primos, tíos, hermanos, mujeres embarazadas, se le abrió el vientre. Fue una crueldad inmensa que hicieron los generales de Atabalika o Atahualpa, Rumiñahui, Quisquis. ¿Ah? Entonces, hay que conocer la historia para poder definir, pues, si nos ponemos indigenista, nos ponemos hispanista. Yo sigo la tendencia del gusto peruanista. Entonces, llega Pizarro a Cajamarca. No llega solo, pues, no llega con los 167 soldados españoles, bien pertrechados, armados, con alabardas, con ballestas, con mosquetes, con espadas de acero, bien cubiertos de acero, con caballos que tenían en las patas aceros, con una jauría de perros entrenados, porque era una guerra, y a la guerra iban. Entonces, y a ello hay que sumarle, pues, a los indios centroamericanos, a los aliados, a los tumpis, que vinieron en apoyo, o sea, vamos a decirlo así, a los peruanos que apoyaron a Pizarro, ya que los indigenistas se olvidan de que no existía el Perú, sino existía el Tahuantinsuyo. Llega y se prepara a enfrentarse al monarca, al rey. ¿Y quién era, pues, Atabalika? Venía de vencer. ¿Cuál era la concepción? Miren, no solo era el rey vencedor, no solo era el monarca, sino que estaba considerado hijo de Dios, se sentía un hijo de Dios, porque todo el mundo conocido, desde Cusco, el ombligo del mundo, ¿no?, hacia el sur Chile, hacia el oeste, hacia el oriente, todo le pertenecía al Inca. Imagínense, entonces todo el mundo conocido le pertenecía a toda la América del Sur, desde Colombia hasta Chile, desde Argentina hasta Bolivia, le pertenecía al Inca. Entonces, obviamente, se creía un dios, y era un dios, pues, porque era hijo del dios Sol y era venerado como tal. Entonces, cuando se entera, se confía que unos pocos venían. ¿Y cuál era la propuesta? Está documentado. Era tomar prisioneros a los españoles, hacerlos sus yanaconas, sus siervos, y a los jefes, porque era común, no es que esto es un invento, del estómago se hacían tambores de los vencedores, y de las cabezas se hacían vasos. Esa era la realidad. No que el Inca bueno, no, señores, el Inca, como monarca, tenía que castigar a esos ladrones, tenía que someterlos a los peores castigos. O sea, hubiera sido como en una entrevista que se le hace a Del Busto, se le pregunta ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Hubiera sido como en toda guerra. El Inca y los generales habían demostrado que eran crueles, tenían que ejercer su crueldad, como también el español y los soldados españoles habían demostrado vencer con crueldad, igual. Entonces, en este enfrentamiento, porque una guerra hay un ganador y las consecuencias lo tienen los perdedores, pero en este caso se dejó llevar a Atahualpa por su soberbia, como lo dice Alan García, Porras Barnechea y los cronistas, porque le avisó su general: vamos con soldados, no, déjenme verlos. Y fue atrapado, fue capturado, y ahí se acaba el imperio de los incas. Entonces, captura del Inca Atabalika, o malmente llamado Atahualpa. Entonces, ese mito que 150, fueron 167 españoles, ¿cómo es posible? Inclusive hay mitos que los envenenaron a algunos capitanes, que los engañaron, que hubo una conspiración. No. Simplemente un guerrero fue más astuto que otro guerrero. Atahualpa era un hombre de armas, señores, que había sido uno de los principales generales, conocía la muerte, tal es así que mandó a matar miles de personas.
se enfrentó con otro guerrero que venía de conocer las guerras de Europa. Miren qué importante esa. Pizarro venía de hacer guerra, de ser soldado en Europa, de ser durante décadas soldado en América, en la América de Colombia, y venía a Perú con esa experiencia y supo hacer una emboscada común que se hacía para atrapar al líder o al jefe tribal, y lo hizo muy bien. Sabía del efecto de los rayos o de lo que él llamaba la pólvora, de los mosquetes, de los cañones, de las flechas, de los caballos. Sabía muy bien el efecto. Entonces fue una emboscada muy bien diseñada por un experto militar. Y ahí, señores, qué pena los indigenistas, se acabó el imperio, porque de ahí lo que vino es resistencia y destrucción y alianzas. Eso es lo que no cuentan, pues. Ahí está el otro mito. En ese momento que se captura a Atahualpa, Atahualpa entabla una amistad con Pizarro, con Hernando Pizarro una amistad, con Hernando de Soto entabla amistad, y ahí es donde el Inca, todos reconocen que era un hombre inteligente, que sobresalía. Miren, eso es muy curioso, que los incas o los quechuas o los orejones, que eran familiares de la casta real de los incas, sobresalían por su entendimiento, por la forma como conversaban, por la utilización de los quipus. Tenían un lenguaje totalmente diferente al lenguaje común. Entonces, donde Atahualpa, en esos 6 meses que estuvo vivo, logra aprender pues el idioma castellano. Hay que utilizar la lógica. Si simples pescadores como lo fue Martinillo, Felipillo, que también esta es otra historia del gran traidor, entonces el Inca, pues un hombre que había estado pues en las mieles de la monarquía, bien educado, hijo de un dios, y Dios también, bueno, pues tenía que tener aprendió a jugar ajedrez, aprendió a diferenciar, y se enteró que más allá de América ya estaba demostrado que era otro continente, no el gran error que tuvo Colón cuando llegó y pensó que era parte de Asia. Y tiene razón, ¿eh? Porque si tú te pones a ver las costas de Malasia, de esa zona, no Asia propiamente dicho, o sea, Malasia, Oceanía, son tribus así parecidas a las tribus que encontró en Centroamérica. Entonces no estaba la versión de Colón de encontrar Asia. Lo que pasa es que no se encontró con Asia, se encontró con otro continente. Ojo, se encontró con otro continente. O sea, la conquista de América iba a ser realizada ya sea por los españoles, por los portugueses, por los ingleses, franceses. Era un hecho inevitable, pero no se sabe qué hubiera pasado. No que si no hubieran llegado los europeos hubiera sido diferente, los aztecas no, de repente los aztecas hubieran sido absorbidos por lo de Tlaxcala, por otro pueblo que hubiera emigrado del norte, o los guaraníes que atacaron el sur de... Miren esto curioso, a la pregunta, otro mito: los españoles hubieran conquistado en la época de Huayna Cápac, no hubieran tomado el imperio, no hubieran invadido, conquistado, explotado. Mentira. La experiencia, la infraestructura, el conocimiento militar de los europeos, esta vez a través de los españoles, hubiera derrotado cualquier abordaje, enfrentamiento, amenaza o una defensa férrea que haya hecho Huayna Cápac. Que hubiera dilatado la conquista, sí. Ocurrió al sur en la zona de Bolivia. Los guaraníes, liderados por portugueses, entraron al Tahuantinsuyo, pero fueron destrozados por el ejército inca. Miren, no fue bien planificado, pero en cambio acá sí hubiera un retardo, se hubiera derrotado a las avanzadas, hubiera existido una mayor resistencia,
pero a las finales el imperio inca hubiera sido conquistado. Entonces llega pues Pizarro a tener el control del Tahuantinsuyo, al tener preso al monarca, porque era una guerra y el objetivo es tener a la cabeza para poder dominar. Y ahí es donde se da cuenta Atahualpa o Atabalica del poder que tienen los metales para el europeo. No, que ellos vinieron ambiciosos, es obvio, pues como todo ser que quiere pues tener riqueza. La riqueza para los europeos era el oro y la plata, y no para los incas, los aborígenes, que tenían otra forma de ver la riqueza, ojo. Entonces le ofrece los famosos tesoros, ¿no? Un cuarto de oro y 2 cuartos de plata. La mayor el mayor botín que puede tener un ejército en la historia del mundo, ¿no? Pero aparecen los enemigos de Atabalica, como Diego de Almagro, Alonso, el secretario de Pizarro, una facción enemiga, y los temores de que quieran recuperar al Inca. Y es cierto, hay una tesis de algunos historiadores, con algunas fuentes, algunas crónicas, que sí querían rescatar al Inca. En esta novela de Dumek, El espía del Inca, justamente se hace una trama para rescatar al Inca. Es obvio, el hijo de Dios, el monarca, tenía miles de seguidores y militares. Había que hacer pues un rescate. Bien, hay que aceptar pues que Felipillo, lo cuenta Cieza, Lorente, que tuvo a la mano otras crónicas, y otros cronistas hablan que pues Felipillo estaba enamorado de una de las mujeres del Inca y comienza a alarmar con otros yanaconas, sirvientes que odiaban a los incas, porque estamos hablando de una lucha, de un odio entre ellos mismos, y para acabar con el Inca. Y para esto se hace un juicio, el juicio en contra del Inca Atahualpa o Atabalipa. Fue un juicio castrense, no fue un juicio civil. ¿No debió juzgarlo Pizarro? No. Como Inca debió ser llevado a España para que lo juzgue el emperador Carlos V, emperador gobernante, pero fue un juicio, el primer juicio en la América antigua, para los juristas, para los hombres de derecho, el primer proceso, pero fue un proceso militar que tuvo pues su fiscal, su defensa. ¿Y de qué se le acusó? Obviamente pues de delitos que no le correspondían acusar al Inca. Se le acusó de ser fratricida por matar a su hermano. Era una guerra, pues, que si no lo mataba a Atabalica hubiera sido muerto por Huáscar, obvio. Fue acusado de ser regicida por matar a reyes, obvio, ¿no? Mató a un rey y él fue el otro rey. Acá me acuerdo que uno de los historiadores señala cuando se enfrentaba la reina Isabel con su prima, el general le dice: anda y vence esos traidores, ruega usted que venzamos, porque si perdemos los traidores seremos nosotros. Y es así. Entonces fue acusado también de tener muchas esposas, de ser infiel. Imagínense, eso era parte de la vida del rey, de meterse con sus hermanas, de tener incesto. Es que el incesto no se hacía porque tenía pues desviaciones, enfermo mental, porque era una línea, una política real para mantener la pureza de la sangre. Es por eso que se metía no solo Atahualpa, Huáscar y todos los príncipes incas con sus hermanas y sus primas. Ojo. Entonces fue declarado culpable. Hubo algunas voces que defendieron al Inca. Hay algo un mito. ¿El Inca iba a ser condenado sí o sí? No, no creo. Porque si hubiera estado Hernando Pizarro, que demostró a lo largo de los años que estuvo en el Perú tener poder, por ejemplo, él decidió la muerte de Almagro, una decisión que le costó estar encerrado en España, lo decidió él.
se sobrepuso contra Pizarro. Si hubiera estado Pizarro, no lo hubieran condenado a Atahualpa, porque había una amistad y tenía otra forma de ser y otra forma de imponerse, el señor Hernando Pizarro, como le mostró a lo largo de todos sus hechos. Murió pues el monarca, señores, y se acabó el imperio de los incas. Lo que vino ya después es otra historia. Fueron alianzas que se aliaron con los españoles y resistencias que fueron destruidas, como la resistencia de Manco Inca o los generales de Atabalica o Atahualpa, que fueron destruidos, Quisquis, y otras resistencias que hubo en Chile, ¿no? Los araucanos, pero ya no hubo un enfrentamiento para terminar otro gran mito entre el Estado inca y el Estado español. No, fue la aventura con fortuna de un grupo de experimentados soldados y que conquistaron este imperio. Esa fue la verdad. ¿Que hubo resistencia heroica? Claro que fue heroica, pero el imperio se acabó, señores, esa noche en Cajamarca, cuando muere Atabalipa o Atahualpa, el hombre gallina, como lo quieren llamar. Gracias, hasta otra próxima oportunidad, mis queridos amigos.